mañana es una inquietud que he tenido desde hace un tiempo. Yo les quería compartir otra vez del evangelismo, pero ya la semana pasada terminamos con el grupo de predicaciones acerca del tema, y que ya tenía yo también preparando hace un tiempo, pues creo que Dios sabe los momentos y es el momento indicado, el momento ideal para que esta palabra también pueda compartirse. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos del 33 al 38. Versículos 33 al 38. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esta pregunta que hace Pilato cuando Jesús está ahí llevado por los judíos ante él para que le condene a muerte. Híjole, bueno, gracias. Esta pregunta que le hace cuando fue sometido a esta exposición pública, y que Jesús le responde: mi reino no es de este mundo, y le está haciendo ver cosas a Pilato que quizá lo sacudieron, quizá lo intrigaron, pero sobre todo la frase de Jesús cuando le dice: yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y la respuesta de Pilato es una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Qué es la verdad? Creo que esa expresión de Pilato sonó medio indiferente, medio sarcástica quizá, porque él estaba enfrente de Jesús y no se daba cuenta de quién era quien estaba delante de él. Incluso estas palabras de Jesús acerca de la verdad, contundentes, pues a lo mejor le molestaron un poco, porque ¿qué es la verdad para él? La verdad se define como
de términos generales, como aquello que se ajusta a los hechos o a la realidad. Se trata de algo auténtico. La Real Academia de la Lengua Española lo define como la conformidad de las cosas de acuerdo al concepto que se tiene o que se forma de ellas en la mente. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es una pluma. Yo no puedo decir que es un lápiz, porque es una pluma. Yo veo una pluma. Dice, lo que uno concibe en la mente que va de acuerdo a lo que se está observando, eso es la verdad. Otra definición de la verdad de la Real Academia dice, es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre igual, sin cambio alguno. Es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Yo no puedo decir, esto no es una pluma, porque sí es una pluma. Eso es la verdad, de acuerdo a la definición académica. La definición teológica pudiéramos comprenderla como todo aquello que es consistente y que se adecúa con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. Eso es la verdad. Todo aquello que se adecúa con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo dice así, lo declara así. Toda la verdad debe de ser definida con Dios de por medio. No se puede definir la verdad haciendo a Dios a un lado, porque Él es la naturaleza misma de la verdad. Él es la esencia de la verdad. Él es la verdad misma. Juan Calvino dice, nada se considera más precioso de Dios que la verdad. Y aquí vemos que a pesar de que Pilato tenía a Cristo, la verdad hecha carne enfrente de él, él no podía discernirla. Porque quizá Pilato lo que estaba pensando en ese momento era lo que muchos de nosotros pudiéramos pensar hoy en día. Pues cada quien tiene su propia definición de la verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde una corriente de pensamiento filosófica quizás, que es el posmodernismo. La palabra post nos habla de algo después de la modernidad, después del modernismo, otra forma de pensamiento donde el hombre echó fuera a Dios. En el siglo pasado se levantó esta corriente donde el hombre por su intelecto empezó a hacer a un lado a Dios. Lo empezaron a sacar incluso de las escuelas donde se enseñaba principios fundamentales del cristianismo. Y el hombre hizo a Dios a un lado. Lo hizo a un lado. Empezó a confiar más en su forma de pensar, en su raciocinio. Empezó a creer más o a depender más de su inteligencia. Entonces, cuando una vez que el hombre hizo a Dios a un lado, viene esta nueva corriente filosófica. Ya hicimos a Dios a un lado, ahora pues cada quien que considere como realidad o verdad lo que uno quiera. Ya Dios no está en el centro de las cosas, ahora entonces cada quien puede hacer su definición de lo que es la realidad o de lo que es la verdad. Por eso estamos está la influencia en este momento en nuestra sociedad del posmodernismo. Tú lo puedes notar ya en los jóvenes cuando ya nos hablan los muchachos de que cada quien tiene el derecho a considerar sus propias decisiones. Por ejemplo, si una niña queda embarazada, ya en el DF creo que ya es legal el aborto. Bueno, tú no le puedes decir ya que abortar está mal porque yo tomo mi decisión porque es mi vida, es mi cuerpo y yo creo que esto está bien para mí. Entonces ya no definimos lo que es correcto en base a lo que Dios dice, sino en base a lo que nosotros queremos creer que es correcto. Entonces estamos infestados, estamos dentro de la sociedad, dentro de la iglesia misma, ya esta manera de pensamiento, ahorita lo vamos a ver más adelante también dentro de la iglesia, ya está haciendo
o causando un impacto negativo dentro de nuestras congregaciones. Dice Spurgeon: si crees con toda sinceridad una mentira, vas a sufrir las consecuencias, porque no solamente debes de ser sincero, sino que debes estar en lo correcto. O sea, yo puedo creer con todo el corazón que esto es un lápiz. Con toda sinceridad creo que esto es un lápiz, pero es una mentira. Y cuando escriba y no pueda borrar, pues voy a tener que sufrir las consecuencias de la mentira que yo solito me estoy creyendo. Porque no es suficiente con creerlo con todo tu corazón. Tienes que estar en lo correcto. Tienes que creer lo que es verdadero. Ya hoy en día podemos escuchar que hay gente que dice que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Ya incluso las verdades biológicas evidentes ya ni siquiera son consideradas como contundentes, como reales. Ya fuimos mucho más allá. Ni siquiera eso tan evidente que es la biología de cada uno de nosotros ha quedado ya ha quedado hecho a un lado. Y ahora la verdad es relativa, la moral es relativa. ¿Por qué? Porque hicimos a Dios a un lado y nos estamos formando una propia manera de pensar acerca de lo que es la verdad y la realidad. Pero entonces, ¿cuáles son las características de la verdad? ¿Qué es aquello que distingue a la verdad para poder identificarla? Vamos a ver algunas de ellas. Primero, la verdad es divina. Perdón. Salmo 31:5. Y alguien más que vaya a Isaías 65:16. Salmo 31:5 e Isaías 65:16. ¿Quién tiene Salmo 31:5? Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Isaías 65:16. Amén. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas, pero las cubiertas de mis ojos serán cubiertas de mis ojos. Dios es Padre y es el Dios el Padre es el Dios de la verdad. Dice el primer punto que la verdad es divina, y estamos viendo que Dios el Padre en el cual creemos nosotros es el Dios de la verdad. Jesucristo, dice en Juan 1:14, es lleno de gracia y de verdad. Él mismo es la verdad, que es nuestro texto principal del día de hoy. Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Vemos en Juan 14:17. Pablo llama a las Escrituras la palabra de verdad en 2 de Timoteo 2:15. Y en Juan 17:17 Jesús dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La verdad es divina, la verdad proviene de Dios. Tiene su surgimiento, su razón, su propósito, su esencia en Dios. Si quitamos a Dios, entonces no tenemos un parámetro para medir lo que es verdadero. No es algo con lo que se pueda especular, algo con lo que se pueda
decir yo creo, yo pienso, porque hoy en día estamos muy sujetos a eso, a esa manera de hablar o de expresarnos. Supongo que todos lo hemos escuchado y algunos a lo mejor hasta lo hemos podido decir. Pues esa es tu verdad. Cada quien tiene su verdad. Pero la verdad solamente puede ser conocida por revelación de Dios. No es algo del hombre, no es algo que tenga su esencia en la manera de pensar del ser humano, no es algo que el hombre haya inventado o algo a lo que el hombre le haya dado un parámetro, porque para nosotros habría sido imposible. Dios es la fuente, el único autor de la verdad. No importa lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Una sola palabra de Dios tiene mucho más valor que una biblioteca escrita por hombres, de libros escritos por hombres. Tan solo cuántos libros se habrán escrito de textos de la palabra de Dios, porque es abundante, siempre es fresca, nos da para muchísimo. Es algo que no es humano. Dice Romanos 3:14, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay alguna duda de qué es lo correcto, créele a Dios. Créele a Dios. No creas en lo que el hombre dice, no creas en lo que tú piensas, créele a Dios. La verdad también es absoluta. Y aquí vamos a entrar en un tema muy complejo y difícil para muchos. Porque hoy en día los absolutos no cuadran con esta manera de pensamiento. No cuadran como una norma para poder vivir. Y Dios es un Dios de cosas absolutas. Absoluto quiere decir completo, total, que no necesita nada más, que es terminante, que es decisivo. Y cuando tú hablas de verdades absolutas, ya la sociedad te ve como un intolerante. Es que no eres tolerante, es que no tienes amor. Y es ahí donde muchos de los cristianos hemos quizá caído en un error. Decía yo hace un tiempo, cuando hablábamos acerca del evangelismo, que no teníamos a la hora de evangelizar que comprometer la verdad. Y muchos llegamos a comprometer la verdad por darles la sobadita, la palmadita en la espalda y a justificar o a solapar actitudes o conductas o prácticas que a todas luces la palabra de Dios dice que son incorrectas. Entonces uno llega a caer en esos huecos por querer quedar bien con la gente, pero Dios dice categóricamente: lo que es correcto, lo que no es, no lo es. Una verdad contundente, una verdad absoluta es el texto que acabamos de ver, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que hay muchos caminos? No, un solo camino, Él. Muchos dicen, todos los caminos llegan a Roma. Y hoy en día eso es lo que cree mucha gente. Pues Jesús es un camino, es una forma de pensamiento, es uno de muchos. Y Jesús dice una verdad absoluta: yo soy el camino. No hay más caminos, yo soy el único camino. Y entonces tú te conviertes en un intolerante. Porque ¿cómo te atreves a decir
que es el único camino. ¿Qué retrógrada eres? Yo soy la verdad. No, yo tengo mi propia verdad. Yo creo que cada quien tiene su verdad. Yo soy la vida. Bueno, para Billy la vida es mi esposa, ¿no? Obviamente. Cada quien tiene su vida, lo que es la vida para cada quien. Entonces, una verdad contundente, absoluta, que causa oposición. Y estamos hablando de un punto. Estamos hablando de un solo versículo en la palabra de Dios. Y la controversia que puede llegar a causar una verdad absoluta de parte de Dios. Esto no es subjetivo, no es cómo lo creo yo o cómo lo pienso yo. No es si me funciona. Porque hoy en día yo creo que es válido muchas veces leer la palabra de Dios. Creo que de repente puede ser válido, de repente, no siempre. De repente puede ser válido leer un texto y ver qué me está diciendo Dios a mí en esa parte de la Biblia. ¿Por qué digo que de repente? Porque yo tengo que ver en realidad lo que la palabra de Dios dice. Independientemente de lo que yo pueda estar recibiendo, tengo que preguntarme más bien, ¿qué fue lo que Dios dijo antes de que yo existiera en base a ese texto? ¿Cuál es la finalidad de esa palabra de Dios? ¿Cuál es la finalidad de esto que está escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Conforme a qué fue escrito? Y entonces sí, darle una aplicación práctica a mi vida. Pero fuera de eso, yo tengo que centrarme en lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que centrarme en lo que es la verdad. Y no puedo yo estar esperando que la Biblia se adapte o se acople o se adecue a mis necesidades, a mi manera de pensar o a mi criterio. ¿Se está diciendo? ¿Se está diciendo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? No tanto. Ahí. Sí, 1, 2. ¿Ahí? Bueno, continuar. Entonces no es subjetivo, no es lo que yo piense, lo que yo crea de la verdad. Dice, el tema de nuestro tiempo es si hay una verdad absoluta que sea para todos, sin importar quiénes son, de dónde son, dónde viven o qué hacen, porque así tiene que ser. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no importa quién tú seas, no importa dónde tú vivas o dónde tú te encuentres. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto afecta a nuestro entorno día con día. Fíjense nada más, veíamos mi esposa y yo hace un tiempo una persona un hombre, de hecho hay hasta reportajes en televisión, internet, de un hombre, creo que de 60 y tantos años, un hombre ya grande, que dice ser una niña de 6 años. ¿Creen que eso es malo? Pues la sociedad dice que tienes que aceptarlo. Bueno, algunas personas ya dicen que tienes que aceptarlo porque él se siente o se identifica como una niña de 6 años. ¿Y saben qué es lo peor? Que hubo una familia que lo adoptó. Porque él se identifica como una niña de 6 años y lo tratan como una niña de 6 años. Y como ellos tienen una hermanita, una niña también, es su hermanita.
A esos grados estamos llegando. Y Dios, por supuesto, te dice, esto es incorrecto, esto está mal. Y la sociedad o el mundo, por hacer a un lado a Dios, hemos dejado a un lado las verdades absolutas de Dios. Hemos creído las mentiras del enemigo, porque toda la verdad es universal. En donde sea, tiene que ser lo mismo. No es una opción más. Al hablar de absolutos, nos habla de que no tenemos otra opción más que lo que Dios dice que es. No tenemos otras opciones. Porque cuando nosotros caemos en ponerle opciones a la palabra de Dios, entonces estamos diciendo, yo no creo que esto sea completamente verdad. Y si yo no creo que esto sea completamente verdad, y pienso que hay otras cosas que son verdad antes que la palabra de Dios, entonces estoy haciendo ídolos en mi vida. La verdad, por tanto, debe de ser escuchada, mis hermanos. Requiere que pongamos toda nuestra atención. De hecho, para nosotros como hijos de Dios debe de ser fundamental y obligatorio vivir en base a los principios de Dios, en base a la verdad. Por eso les hablaba del comprometer esta verdad. Es un gran error. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra dice en Hebreos que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Dice, hasta partir el alma, los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va de adentro hacia afuera, es una espada que penetra. Y a muchos cuando llega esa verdad contundente les es pesado. Les es difícil aceptar. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, y los que lo tenemos que hacer caso al Espíritu Santo. Escuchar lo que nos dice. Esto está incorrecto, esto está bien. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La verdad tiene la última palabra en las decisiones que debemos tomar. Hay dos ejemplos en la Escritura que siempre me han llamado la atención. Los hijos, ¿se acuerdan de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Esos hombres, dice la palabra de Dios, que encendieron un fuego extraño y murieron, porque Dios había dicho cómo tenían que adorar, cómo se tenía que hacer las cosas, y ellos lo hicieron de una manera incorrecta y murieron. Hasta en la forma de adorar a Dios, Dios nos ha dado directrices para poder hacerlo correctamente, en santidad, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, mente, cuerpo, alma, toda nuestra entrega delante de Dios, principalmente con la obediencia. Si nosotros no somos obedientes a Dios y queremos adorarle, Dios se agrada de nuestra adoración. Pero si le cantamos muy bonito, pero si ofrendamos, si ayudamos viudas, huérfanos, desamparados, Dios dijo, la obediencia primero. ¿Qué pasó con Usa? Cuando venían cargando
el arca, el rey David, con el que se la quitaron los filisteos, venían cargando el arca, y el arca se cae, ¿y qué hace Usa? La detiene. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nadie podía tocar el arca. Y nosotros creemos que podemos añadirle a lo que Dios ya dijo. Y no es así. Las verdades son absolutas en la palabra de Dios, son contundentes, porque tenemos enfrente de nosotros al Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso, al que ya diseñó no solamente el universo, sino tu propia vida. No tenemos que contender con Él. Tenemos que creerle a Él. La verdad también es objetiva. Ya lo vimos ahorita un poquito. No es subjetiva, no se determina por sentimientos personales, por emociones, por intuiciones privadas. Yo cuando hace como 10 años era un niño, y que llegamos aquí a León, perdón, me acuerdo que estábamos buscando una iglesia donde reunirnos, y a mí me gustó una, porque la alabanza estaba bien padre, y siempre desde chiquito, en ese momento no lo había descubierto, pero me gustaba la música, y ahí la alabanza estaba muy bonita, y aparte tenían cafecito atrás, galletitas, y me gustó, me encantó cómo era ahí. Pero ¿qué creen? Que terminamos yendo a una iglesia bautista, donde apenas si tenían un tecladito. No, tenían una guitarra, pero ni siquiera tenían el teclado. Era súper aburrido. Porque en mi manera de pensar, la presencia de Dios se sentía más en la otra iglesia. Ahí estaba Dios. Allá sí me gustaba cómo se sentía Dios. Acá no. Obviamente, el Señor te va mostrando la verdad, que no se necesita que tú sientas bonito para que Dios esté ahí. Que no se necesita que tú sientas mariposas en el estómago porque a lo mejor fueron los tacos y tú crees que es Dios manifestándose. Digo, qué bueno que todos podamos disfrutar la alabanza. Ahorita lo hicimos, que podamos gozarnos con la alabanza. Para eso es, para adorarle con todo nuestro ser. Pero el hecho de que la alabanza esté bien o no tiene nada que ver con que en ese lugar se predique o no la verdad. Hay lugares donde se canta durante 1 hora, se hace una administración de otros 20, 30 minutos, y cuando llega la palabra, el platillo fuerte, son 10 o 15 minutos, y regresas a otra administración. ¿Por qué? Porque lo que se busca es agradar a los sentidos de la gente para que la gente siga yendo, en lugar de comprometerte con la palabra de Dios y comprometernos con la verdad de Dios y darle a la gente algo más que emociones. Entonces no es subjetivo, no es en base a lo que yo creo, al contrario, es propositiva. O sea, la verdad define la realidad con un parámetro a lo que es real. No es algo impreciso, no es algo vago. Es imparcial, es igual para todos, hombres, mujeres,
La verdad es igual para todos. Aquí apunté, dicen, nunca le da por su lado a la multitud, no es democrática. No, pues es que ya definimos que en la iglesia, a partir del día de hoy, pues vamos a pedirles una cuota de recuperación ahí en la entrada, 5 pesos. Y ya estuvimos de acuerdo el 60% de aquí de la iglesia. Y como somos mayoría, pues... Y yo creo que es de Dios, porque la mayoría estuvimos de acuerdo. No, la verdad no es democrática. La verdad es inmutable. La verdad no cambia, porque Dios no cambia. Y una de las cualidades de Dios es que Él es inmutable. Y por lo tanto su esencia, su verdad, tampoco cambia. No es una hoy y otra mañana. Lo mismo que fue para los del tiempo de Jesús, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, es para nosotros el día de hoy. Es más, vámonos hasta atrás. Bueno, vamos primero. En el tiempo de Jesús, Pablo dijo, unos años después dijo Pablo, maridos, amen a sus esposas. Ah, pero es que eso ya fue hace mucho tiempo, por la cultura. Esposas, respeten a sus maridos. No, es que eran machistas. Ahora sí, vámonos más para atrás. Le dijo Dios a Adán que labrase el huerto. O sea que tienes que trabajar. Ay. Y después a la mujer también le dijo, y tu agrado va a ser para tu marido. Y hoy en día le queremos dar vuelta a la palabra de Dios. Los hombres no queremos trabajar, no queremos cumplir con nuestro deber. Y la mujer quiere ocupar el lugar del marido. ¿Por qué? Porque no creemos o no vivimos en base a lo que Dios ha dicho siempre. Verdades absolutas, verdades eternas, que no han cambiado con el paso del tiempo. Le queremos añadir, le queremos quitar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se conforme a mí. O se conforme a la mayoría, o se conforme a un grupo, en lugar de vivir en base a lo que Dios dice, o a la forma en que Dios dice que debemos vivir. Dice el salmista, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y en Isaías también dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos pasarán, pero tu palabra nunca. La verdad permanece fija porque tiene su sustento y su esencia en Dios mismo. Siempre es contemporánea. Sempiterna, siempre fresca. No podemos decir que es que antes así se usaba. Antes así era porque así se adecuaba a los tiempos. No.
Ahorita decíamos, es que hoy ya somos retrógradas y pensamos que el matrimonio tiene que ser de un hombre y una mujer. Ya eres un retrógrado, porque estamos en otros tiempos. Y no es así. La verdad de Dios sigue siendo la misma. Hombre y mujer, Dios los unió en el huerto del Edén. Todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Todos los que somos sus hijos. Claro, todos los que somos hijos de Dios vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y el Señor no nos va a juzgar en base a lo que nosotros creímos. Señor, es que pues yo creí que esto era bueno y lo hice así. Te va a decir Dios, pues qué bueno que tú creíste, pero yo te dije que las cosas eran así. No nos va a juzgar por lo que nosotros creímos, sino por las cosas que Él dijo que eran verdad. Al mundo no lo va a juzgar porque creyeron que estaban haciendo lo correcto, unos u otros. Los va a juzgar por lo que Él dijo que era correcto, por la verdad contundente que veíamos hace un ratito, que Jesucristo es el único camino. No por nuestra verdad, sino por su verdad. Entonces, ¿cómo le hago yo para vivir bajo esa verdad? ¿Cómo le hago yo para vivir en base a la esencia de la verdad? Dice Juan 8:31, vamos para allá. Y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para vivir de esta manera? Primero que nada dice: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes viven, obedecen lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, dice, son mis amigos. ¿Cómo se demuestra que realmente queremos o que realmente creemos en Cristo Jesús? Obedeciéndole, viviendo a través de los principios establecidos por Él. En la Gran Comisión el Señor nos dijo: y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El ir y predicar, ir a ser discípulos, lleva la responsabilidad de enseñarle a la gente a vivir en base a los principios de Dios, en base a la palabra de Dios. Y si yo mismo no vivo por esos principios, difícilmente voy a poder transmitírselos a alguien más.
decía el pastor la semana pasada, si yo no lo he vivido, no lo he experimentado, pues a lo mejor solamente hablo del conocimiento intelectual que tengo, pero tengo que aprender yo a vivirlo, a disfrutar lo que Dios me ha dado, la bendición, la oportunidad de conocerlo a Él íntimamente, de poder establecer una relación íntima con mi Dios, con mi Señor, de escudriñar su palabra, porque ¿cómo voy a vivir los principios que dice su palabra si no sé lo que dice su palabra? Si nada más abro la Biblia cuando vengo el domingo. ¿Cómo voy entonces a vivir, a conocer qué dice la palabra de Dios, a permanecer en su palabra? Porque dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Y como consecuencia de esto, van a conocer la verdad. No va a haber nada que los mueva. No va a haber nada que los haga fluctuar. Dice la Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, si no me equivoco, le dice, no te dejes guiar por todo viento de doctrina. Parecen barcos, ¿no? Ahora vamos a esta iglesia, ahora vamos a otra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos así, para donde nos lleve la corriente del momento. Pues entre las mismas iglesias agarramos modas. Pero si estamos parados en la verdad, firmes en la verdad, nada nos va a mover de ahí. Porque conocemos la verdad. Y hemos visto el ejemplo muchas veces del cajero en el banco, de cómo los ponían anteriormente a identificar billetes falsos, a contar puro billete verdadero, muchas veces. ¿Y qué es lo que hizo esto? Que cuando llegaba un billete falso, su cuerpo reaccionaba al tacto de algo que era extraño, y entonces identificaban el billete falso. Así será con nosotros, que si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad, y cuando venga una falsa enseñanza, una falsa doctrina, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro espíritu, alto, eso no está bien, eso no dice la Escritura. No vamos a poder ser engañados, porque conocemos la verdad. No vamos a poder ser guiados o llevados por falsas enseñanzas, por estratagemas de hombres que pervierten lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad, vas a ser libre. Libre de todo pensamiento que traigas aquí en tu mentecita, libre de todo tantas cosas que creemos que no son ciertas, tantos errores o mentiras del enemigo que hemos adoptado, de toda opresión, de toda falsa enseñanza, de toda cadena que venimos arrastrando. Porque muchas de las cosas que seguimos trayendo como cristianos del viejo hombre que no soltamos, son por no vivir en base a la verdad de Dios, a lo que Dios ha dicho, y lo queremos seguir trayendo ahí, cargando al muerto. Por no vivir en base a lo que Dios dice.
Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar también a toda la verdad. Así que los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos una gran ventaja, mis hermanos. Una bendición tremenda de que el Espíritu de Dios nos guíe la verdad. Pero por eso es la exhortación constante a vivir en el Espíritu, a que ores, a que leas la palabra, a que ayunes. ¿Por qué? Para que tu espíritu sea fortalecido en lugar de tu carne. Para que vivas una vida espiritual diariamente. Y que entonces cuando sea necesario, el Espíritu te guíe a tomar una decisión en base a la palabra de Dios, a tomar la decisión que más te convenga en base a lo que Dios dice. Oye, es que si le haces así, pues vamos a ganar mucha lana los dos. Ah, entonces me conviene. Entonces es de Dios. Porque hoy en día sí se usa el pragmatismo. Si me conviene, si me es útil, funciona, lo hacemos. Viene de Dios. Y hasta le ponemos el título de cristiano. Viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque funciona. Si no fuera de Dios, no lo permitiría. Es un absurdo. Porque Dios ya puso parámetros, ya estableció principios. Y tú sabes que si no vives por esos principios, el que está mal eres tú. No la palabra de Dios, no Dios mismo, sea todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo sea como una llama ardiendo en nuestro corazón. Que de verdad vivamos una vida en espíritu apasionada, echándole leña al fuego, pero al fuego del Espíritu, no de nuestras pasiones, no de nuestras emociones. Para que Él nos guíe a toda verdad. En el mundo la gente se está perdiendo porque no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu que los guíe. Nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos guía. Y no la queremos aprovechar. Hacemos oídos sordos a su llamado. Todo creyente debería amar la verdad, apasionarse por la verdad. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que busca verdaderos adoradores. Adoradores de verdad. En verdad. Con todo su ser. Si la palabra de Cristo, la palabra de Dios es verdad, dice aquí la Escritura que debemos permanecer en ella. La verdad no es una ciencia, no es una religión, no es una filosofía, no es una información. La verdad es el ser más maravilloso que existe y se llama Jesús. Es el yo soy, el Dios único y verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La verdad es Cristo Jesús. Y debemos vivir por los principios de la palabra de Cristo Jesús, por su verdad. Y creer que no hay nada más importante en mi vida que eso. Disfrutarlo. Quizá para muchos de nosotros hoy el escuchar este tema sea algo superficial. Yo espero que no.
Pero si algo en tu corazón, si Dios te habla a tu corazón el día de hoy y te hace ver que has estado en algo incorrecto, en pecado, en una manera de pensar incorrecta, en una mentira, que nos arrepintamos y que de verdad adoptemos la verdad como la esencia de nuestra vida, como el parámetro para vivir, no como un parámetro, sino como el parámetro para vivir. Y que de verdad podamos decir: yo sí creo lo que Dios dice, yo sí creo lo que Jesús dijo, que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y poder tener esa relación con Él, cada vez más cercana, cada vez más estrecha. Porque el propósito de este tema, de esta predicación es eso, que podamos vivir una vida cristiana verdadera. Que podamos estar firmes, que no haya nada que nos mueva, mis hermanos, que no haya nada que te mueva de tu fe, que no haya nada que te mueva de Cristo Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas. Y es el anhelo de mi corazón, que no te dejes influenciar por lo que hoy en día dice el mundo, cómo deben de ser las cosas, sino que escudriñemos las Escrituras, que escudriñemos su palabra, que lo hagamos nuestro y que vivamos en base a eso. No importa, o no importándonos si para otros es correcto o no. Porque quien yo tengo que agradar es a mi Padre. Y por el contrario, si yo me hiciera al mundo, en lugar de buscar que ellos se hagan a Cristo, les estoy haciendo un daño a ellos y me estoy haciendo un daño a mí. Que Dios les bendiga y que la palabra de verdad esté en sus corazones diariamente y que le busquemos también diariamente.